Muy bienvenidos y bienvenidas al panel Desafíos Políticos, Conceptuales y Profesionales en Evaluación en Educación Superior Inclusiva. Nosotros somos el equipo de monitoreo y estudios de la Dirección de Inclusión de la Pontificia Universidad Católica de Chile y venimos a presentarles 4 ponencias que están basadas en los 4 años de experiencia que tenemos en esta área. El objetivo del panel es reflexionar y ejemplificar sobre cómo el abordaje de los desafíos políticos, conceptuales y profesionales en la evaluación de nuestras acciones de inclusión han impactado en las definiciones institucionales de la inclusión, en temas conceptuales y también en cómo han permitido mejorar la calidad y pertinencia de los indicadores en las mediciones. Nuestra área tiene por objetivo evaluar y asegurar la calidad de las acciones de inclusión que ejecuta nuestra unidad dentro de la universidad. Nosotros manejamos datos, hacemos los procesos de evaluación y buscamos también fundamentar empírica y teóricamente las cosas que se hacen, diseñar cosas nuevas cuando es pertinente y también liderar ciertos proyectos con enfoque inclusivo. Las 4 ponencias que traemos, la primera tiene que ver con cómo impactan y cómo hay que gestionar los supuestos y creencias sobre la inclusión en el contexto evaluativo. Luego les mostramos cómo han ido evolucionando el sentido de la inclusión a nivel institucional y cómo esto ha impactado en la definición de los indicadores. En la tercera ponencia les mostramos experiencias de diseño y aplicación de evaluaciones, donde hacemos cierto énfasis en los indicadores tradicionales y en indicadores innovadores que hemos ido armando. Y en la 4 les mostramos cómo la evolución de los conceptos de inclusión llegan a un nivel institucional y se ejemplifican a través de la política de alertas académicas, que ha significado un cambio de paradigma de cómo se comprende el rendimiento académico de los estudiantes. En esa ponencia mostramos algunos de los resultados que tenemos. Así que muy bienvenidos y bienvenidas, y iniciamos con la ponencia número 1. Bienvenidos y bienvenidas a la ponencia número 1, Impacto y gestión de supuestos y creencias sobre la inclusión durante el proceso de evaluación de resultados en inclusión en educación superior. Somos Pablo González y Oscar Jorquera de la Dirección de Inclusión UC. El objetivo de nuestra ponencia es presentar un análisis de los principales supuestos que deben ser atendidos durante la implementación de un proceso de evaluación en inclusión en educación superior y recomendaciones sobre cómo abordarlos. La idea fundamental es que cuando llega una demanda de evaluación, hay varios supuestos que esa persona que demanda tiene sobre la inclusión y nosotros como equipo evaluador tenemos que clarificarlos. Muy bien, nosotros concebimos la inclusión como referido al ingreso y participación en el sistema terciario de estudiantes pertenecientes a grupos con poca representación histórica en él y o que han tenido o enfrentado barreras para su ingreso, permanencia, titulación y o aprovechamiento de la experiencia universitaria. La definición de inclusión siempre es una definición viva, que va modificándose y cambiándose en el tiempo, ¿ya? ¿Por qué pasa esto? Porque es un concepto técnico, pero también es un concepto marcadamente ideológico. Es un concepto culturalmente determinado y, por lo tanto, está en permanente revisión. ¿Por qué está culturalmente determinado? Porque es a partir de los fenómenos culturales que van emergiendo aspectos nuevos que son incorporados a la noción de inclusión. Por ejemplo, hace 5 años no era tema la inclusión de diversidad de género, sin embargo ahora es uno de los tópicos principales en este punto. Cada vez que una persona habla de inclusión, tiene definiciones, supuestos y comprensiones de la inclusión y de sus conceptos hermanos, y también tiene definiciones y supuestos sobre los grupos que son focos de la inclusión. En su conjunto, todas estas definiciones y supuestos nos permiten diseñar, implementar, comprender y evaluar las acciones de inclusión. Por lo tanto, tienen que ser consideradas en el proceso. ¿Cuál es la problemática que nosotros vemos? Cuando nos llega una demanda o solicitud de evaluación o de información, viene una persona que nos hace una pregunta concreta, nos hace una solicitud, y detrás de esta existen conceptos, definiciones, supuestos, actitudes, estereotipos de quien realiza la demanda sobre el tema de la inclusión, ¿ya?
En otros términos, una demanda siempre lleva implícitamente la respuesta a alguna de estas preguntas, o a todas estas preguntas. Por ejemplo, ¿qué se está entendiendo por diversidad? ¿Qué se espera de la inclusión? Si nosotros atendemos solamente la demanda, sin hacernos cargo de todos estos elementos implícitos que están detrás, vamos a caer en malos entendidos. Y por ende vamos a hacer un mal uso de la información y de los resultados de la evaluación. Por lo tanto, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros, a partir de conceptos vinculados a la inclusión, a cogniciones implícitas como actitudes, estereotipos, creencias, y también vinculados a la construcción y el diseño de evaluación, sistematizamos nuestra experiencia, hicimos un análisis documental y tenemos algunas ideas, reflexiones sobre cómo operar sobre estos supuestos que actúan siempre detrás de una demanda de evaluación. Ojo que estos supuestos existen marcadamente en el tema inclusión porque, como se decía, es un tema culturalmente determinado, ideológicamente influido, no solo técnicamente definido. Muy bien, nosotros tenemos algunos hechos que son estables en todas este tipo de demandas y evaluaciones. Los actores claves que nos solicitan una evaluación son diversos y por lo tanto sus perspectivas también lo son. Diversos en distintas características, como pueden ver ahí. Las preguntas realizadas por alguien que demanda una evaluación son simples y concretas. Por ejemplo, ¿cómo les va a los estudiantes que ingresan por una vía de equidad? Esta formulación de la pregunta es muy estable y común entre distintos actores. Sin embargo, los supuestos en relación a la inclusión que están detrás de esa pregunta simple y concreta son muy variados. Es por eso que el equipo de evaluación, primero tenemos que tener muy clara la perspectiva institucional y a partir de esa perspectiva institucional contrastar y comparar lo que institucionalmente se ha definido como inclusión, lo que las personas que nos demandan una evaluación están considerando inclusión y todos los matices que esto tiene, ¿ya? Esto con el fin de clarificar, reflexionar, ampliar, en algunos casos modificar perspectivas, pero sobre todo tener esta orientación de co-construcción de la perspectiva que estamos entendiendo de inclusión. ¿Cuáles son los elementos implícitos que nosotros hemos visto y que es necesario abrir en un proceso de diseño e implementación de evaluación? De hecho, sea de paso, todos esos son importantes porque influyen en la definición de indicadores, en la valoración de los resultados, en la orientación y de las mejoras y en el cómo intervenir. El primer elemento son las metas atribuidas a las acciones de inclusión. Las metas pueden variar desde financiamiento, admisión, participación académica, participación social, egreso, ingreso al mundo laboral, la cultura institucional, las relaciones interpersonales inclusivas, etc. Las metas atribuidas a la inclusión han ido expandiéndose históricamente y por lo tanto tenemos que ver desde qué lugar nos están pidiendo una evaluación. Segundo, la finalidad ética de la inclusión. Puede ser por justicia social, puede ser por beneficencia, puede ser por restituir un derecho, distintas opciones que están ideológicamente determinadas. Las distinciones entre inclusión, integración, segregación, exclusión y otro tipo de conceptos similares son muy relevantes a considerar, dado que muchas veces usamos una palabra para hacer referencia a distintos fenómenos, ¿okay? Entonces es muy relevante abrir este tema. Los alcances de la participación. La participación muchas veces es definida solo como una tasa de cobertura de estudiantes del liceo municipal subvencionado y particular, otras veces está considerado como la experiencia de pertenencia al estudiante, otras veces tiene que ver con el resultado académico y con estar aprendiendo, etc. El alcance de la participación siempre es bien diverso, por lo tanto hay que explicitar qué alcance estamos comprendiendo. Los conceptos y la opinión sobre la equidad. La equidad tiene que ver con todas las acciones que se hacen para levantar una barrera de participación. Y tiene un elemento ideológico importante, ¿ya? Todos tienen una opinión respecto de ¿es correcto o incorrecto hacer cosas específicamente para un solo grupo? ¿Debiera ser para todos los grupos? ¿Cómo hacemos la distinción de a qué barreras levantar, etcétera? ¿Qué opinión tenemos sobre las acciones afirmativas? Todo esto tiene que ser trabajado y puesto en explícito para poder clarificar.
Las atribuciones y creencias sobre los grupos foco de la inclusión. Cuando uno va a la literatura se encuentra, y en la casuística también, se encuentra con que las personas o los grupos focalizados de la inclusión suelen ser llamados de distintas maneras. Grupo vulnerable, vulnerado, desfavorecido, meritorio, talentoso, de bajo nivel socioeconómico, etc. Cada una de esas nominaciones tiene a la base atribuciones y creencias sobre los grupos y por lo tanto tenemos que transparentar esas atribuciones y creencias porque van a orientar qué es lo que está esperando la persona que hace la demanda y nosotros tenemos ahí la oportunidad de ajustar esa expectativa y ampliar el concepto. Y lo otro tiene que ver con el foco de la intervención en inclusión, que puede ser a nivel individual, a nivel interaccional, a nivel de la institución, a nivel de las clases, de las personalidades, etc. Todas las personas visualizan que la inclusión o el marco de intervención de la inclusión está en distintos ejes, ¿ya? Por lo tanto, también tenemos que clarificar ese supuesto para poder llegar a acuerdos. En el lado de las sugerencias, tenemos una súper importante, que es para el equipo evaluador. El equipo evaluador tiene que tener como objetivo el proveer un espacio de reflexión y puesta en común de los supuestos, básicamente generar una co-construcción de las perspectivas, de manera que todo lo que se genere entre el equipo evaluador y la contraparte sea comprendida de la mejor manera. Y además, aquí dice reflejar, pero también explicitar, básicamente, todos aquellos supuestos que no son explícitos, son básicamente implícitos. Para ello, utilizamos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuáles son los resultados esperados? Que son como las comunes en evaluación, pero también algunas como, ¿cómo describirías una inclusión de calidad? Estas preguntas son súper importantes para poder clarificar y explicitar cada una de las perspectivas. Y mencionar solamente que estas no están ordenadas de manera prioritaria porque muchas veces los equipos, la contraparte, las tiene resueltas. Entonces uno tiene que tener mucho ojo con qué preguntas realizar, porque hay algunas que ya están resueltas. Por otro lado, tenemos algunas disposiciones actitudinales con el equipo evaluador. Básicamente, el equipo evaluador tiene que legitimar las distintas perspectivas, las distintas maneras en que los equipos intervienen. Y además, tiene que tener una apertura para identificar aquellos elementos que enriquezcan la visión institucional. Vale decir, como decían Pablo anteriormente, el equipo de evaluación tiene un rol, lo vamos a ver más adelante, un rol político, pero ese rol no puede ser rígido, tiene que haber una apertura para que desde los equipos se pueda promover algún tipo de cambio a nivel institucional. Y lo que aparece aquí es promover constructivamente la convergencia en la visión institucional. ¿Vale? Es decir, es como la otra cara de la moneda. Nosotros también tenemos que colocar y promover de manera constructiva toda esta visión institucional para que todo el equipo funcione más o menos de la misma manera. Y sobre los indicadores, uno de los mayores, lo más importante es que se tiene que profundizar y complejizar aquella demanda del actor inicial, el actor clave. Esto porque muchas veces la primera petición es súper concreta y busca responder a algo súper específico. Entonces, en la medida que vamos complejizando esta manera de entender y realizar las preguntas, vamos a poder realizar una evaluación de corte más formativo o sumativo, eventualmente de rendición de cuentas. Todo esto para hacer sentido a todas las partes, ¿ya? Tanto para aquellos que trabajan e intervienen como para nosotros que estamos realizando la evaluación. Y como conclusión, mencionar que por la naturaleza social los procesos de inclusión siempre van evolucionando y que el equipo tiene que, por lo tanto, ir actualizando no solamente la visión institucional, sino que también a sí mismo, para poder actualizarse en conjunto con los equipos que implementan.
En el diseño de la evaluación y sus resultados se expande la conceptualización de la inclusión y sus acciones, como había mencionado. A través de la evaluación tenemos que ser capaces de levantar aquellos elementos relevantes para que se realice el cambio institucional. Además, los equipos de medición o de evaluación deben generar condiciones de reflexión interna, ¿ya?, dentro del propio equipo de evaluación, para evitar caer en una rigidización y eventualmente ser reproductores de visiones institucionales que por la naturaleza social o cultural van quedando obsoletas. Por último, el equipo de medición o de evaluación tiene un rol de poder y representatividad institucional. Nosotros tenemos que saber que estamos representando a la institución muchas veces frente a los equipos con los que uno trabaja y son nuestros pares, muchas veces. Y ellos te van colocando en este rol de poder y de representación institucional. Entonces, tener en cuenta esa asimetría, ¿ya?, permite generar negociaciones mucho más ricas y que permitan darle sentido a todo el trabajo que se está realizando. Aquí les dejamos algunas referencias con las cuales nos basamos. Y eso. Muchas gracias. Buenas tardes. A continuación les vamos a presentar la ponencia número 2, correspondiente al panel Desafíos Políticos, Conceptuales y Profesionales en Evaluación en Educación Superior Inclusiva. Esta ponencia tiene como nombre Breve Historia de la Dirección de Inclusión y sus focos en la evaluación de inclusión. Quien les habla es Solange Muñoz y me acompañan hoy Javier Farías y Óscar Jorquera. Bueno, sabemos que las distintas definiciones y focos que tiene la inclusión influyen indudablemente en los equipos y en los distintos actores claves que realizan intervenciones, y que estas influencias toman total o parcialmente lo que se planifica y lo que supervisa respecto a las acciones implementadas. Es por esto que indudablemente estas concepciones influyen en los procesos evaluativos que se realizan, y por lo tanto conocer cuáles son estas concepciones nos ayuda a tomar conciencia de los procesos evaluativos y a comprender cuáles son los focos que estos tuvieron. Por lo tanto, la pregunta de esta ponencia es cómo transitan los indicadores de inclusión cuando cambian las perspectivas sobre inclusión a la luz del desarrollo de los 6 años de la Dirección de Inclusión en la Universidad Católica. Para poder responder a esta pregunta de investigación, se planteó una metodología con un enfoque cualitativo. Este es un estudio de tipo descriptivo y se utilizaron 2 técnicas de recolección de información, de análisis documental, en donde se incorporaron informes, reportes y documentos de la Dirección de Inclusión relacionados con la historia, indicadores definidos y las distintas perspectivas teóricas utilizadas para su definición. En complemento, también se realizaron entrevistas con actores clave que permitieran indagar en el contexto político y de gestión de la construcción de estos indicadores y estas evaluaciones. Para esto, una vez con toda esta información, se utilizó una técnica de análisis de información, que es el análisis de contenido. La información se vació toda en una matriz de doble entrada que tiene distintas dimensiones, que son el concepto de inclusión, análisis de los datos, proceso de construcción de evaluación y foco de evaluación. Toda la información recolectada a partir de estas 2 grandes fuentes de información se organizaron en estos grandes subcódigos, a partir de los cuales se analizó todo. Sí, de acuerdo a los resultados, más o menos en el 2015, cuando se crea la Dirección de Inclusión, uno puede observar al menos dos grandes documentos, que son más bien en el plano institucional, y que nos hablan principalmente sobre esta perspectiva de integración, ¿ya? Por ejemplo, si nos vamos al documento hacia una educación superior de calidad y más inclusiva, ocupan este mismo concepto de integración exitosa de los estudiantes favorecidos por políticas de inclusión. En el plan de desarrollo, de forma resumida, lo que se busca es que entre el 2015 y 2020 aumentar la cantidad de estudiantes migrantes y de pueblos originarios, también reflejando de esta manera
una perspectiva de integración. Para el año 2016, y aquí revisando los documentos al nivel de la Dirección de Inclusión, a un nivel intermedio, se van notando, por ejemplo, dentro de la misión, este reconocimiento y valoración de la diversidad, ¿ya? De nuevo, esto también está reflejando esta visión de integración. Ya no tanto, no es tan fuerte, pero todavía sigue imperando esta noción. Y también llamar la atención a este elemento de creación de soportes específicos de apoyo. Y aquí, ¿por qué lo estoy destacando? Porque este elemento nos lleva a esta visión más bien de bienestar. En este año, entonces, uno podría decir que estos elementos, integración y bienestar, van de la mano. Cabe destacar que todo lo visto en el 2015 se ve reflejado o se mantiene también en el 2016. Y ya para el año 2017 se crea o se genera el área de monitoreo y estudio. Y aquí cabe destacar unos cuantos elementos que son interesantes, y es que en este año el área se ve constantemente requerida para levantar ciertos indicadores súper descriptivos, pero a la vez el área coloca elementos como elementos de evaluación, de cumplimiento de objetivos del área, de monitoreo y evaluación, y de evaluación de la situación institucional respecto a los objetivos de inclusión. Todo, este es el objetivo 7, que aparece a la derecha, es un objetivo fuertemente ligado a los indicadores y a la descripción, reflejando más o menos lo que se ve viendo entre los años 2015 y 2016. Hacia el 2018 encontramos dos documentos a nivel de la dirección y de la universidad, en los que ya se empieza a reflejar más fuertemente una perspectiva de bienestar. Por ejemplo, acá en la cita que se ve al medio, abajo al medio, dice: no se trata solo de integración social, se trata de las posibilidades de acceder a reales oportunidades de formación superior de excelencia, alcanzando altos estándares de calidad profesional para todos. Entonces, claro, la perspectiva de bienestar se refleja en dar igualdad de oportunidades de participación a todos los estudiantes, y también oportunidades de ser profesionales de excelencia, que es misión de la universidad. Y eso también se ve en la cita que tiene este segundo documento de la derecha, en donde lo que se busca favorecer con comunidades académicas inclusivas es justamente el bienestar, el aprendizaje y la construcción de sentido de pertenencia de cada estudiante. Hacia el 2019, el área de monitoreo y estudios empieza a reflejar estas perspectivas, cambiando un poco su lógica de trabajo. Al lado izquierdo se ve que nos empezamos a diferenciar en términos de proyectos. Las tareas son encargadas a una persona que las lidera, y hay distintos ámbitos que se van agregando a la evaluación. La perspectiva evaluativa alcanza mucho mayor fuerza en este año, y a la derecha también se pueden ver que la unidad de monitoreo y estudios se empieza a concebir como una unidad asesora y colaboradora en procesos de evaluación y en procesos de seguimiento. En el 2.5 también, hacia el 2020, bueno, tenemos tres documentos, uno a nivel UC, en donde se empiezan a ver luces de una perspectiva más de derecho, en el caso del concepto de inclusión, donde es un imperativo de la universidad tener más inclusión, porque de esa manera se refleja de mejor manera el rol público de la universidad. No es solo integración, no es solo bienestar. A nivel de la dirección, esto se refleja en una nueva misión que se consolida
este año, en donde las palabras como integración desaparecen y más bien se empieza a hablar de ampliar oportunidades, de disminuir barreras y de apuntar a desarrollos institucionales, donde no es solo foco en el estudiante, sino que una cultura transformacional de la institución. Finalmente, en el área de monitoreo y estudios, este es el año en el que se consolidan los proyectos evaluativos y que tienen su repercusión en mejoras, en contribuciones respecto a la eficacia que están teniendo cada una de las acciones de la dirección. En torno a las conclusiones de la discusión, nosotros queremos presentar esta línea de tiempo que va reflejando más o menos estos elementos que estuvimos conversando. Lo que queremos reflejar aquí básicamente es las preguntas que están en el fondo, que son sacadas desde la entrevista. Al principio el foco era quiénes son los estudiantes entre el 2015 y el 2016. Entre el 2017 y el 2019 es cómo les va a los estudiantes, y en el año 2020 cómo lo estamos haciendo. Y bueno, arriba se ve la perspectiva de inclusión que está imperando. Primero el foco en la integración de grupos, después el foco en el bienestar, y ahora de manera más incipiente un foco en el derecho. Otro de los aspectos que se puede ver en este análisis del tránsito de la historia de la dirección de inclusión y también de las perspectivas teóricas vigentes es, en primer lugar, el paso de la preocupación por la construcción del indicador a la consideración de la teoría que emerge y que se materializa en dicha construcción. En el fondo, al principio importaba mucho tener planillas ordenadas, saber cómo responder una pregunta con indicadores específicos, y ahora más bien son los datos que se levantan o que son construidos a partir de teorías de acción existentes, o también que sirvan para generar teoría y proponer modificaciones a las acciones que se están realizando. En un segundo nivel, vemos que hay un paso de analítica descriptiva a una más diagnóstica y evaluativa. El foco, como decía, en contar cuántos son los estudiantes, a qué grupos pertenecen, de dónde vienen, a una más de responder a las preguntas de cómo lo estamos haciendo y por qué se están dando tal o cual situación. El eje 3, pasar del énfasis en la calidad del dato al énfasis en el potencial explicativo y de retroalimentación de estos. Entonces, al principio, como decía, en tener indicadores bien construidos, que den cuenta de las preguntas que se están requiriendo. Ahora hay indicadores que están más consolidados y que permiten explicar el estado del arte de estudiante, académico, etc. Y también que permitan retroalimentar las acciones de la dirección. Y finalmente, todo esto se corresponde con un proceso de profesionalización de la evaluación y de la medición. Esto empieza con el área de monitoreo y estudios en su surgimiento en 2017, y ahora, a 4 años de existencia, cada vez la tarea se ha ido mejorando y profesionalizando. Bueno, cabe destacar que uno de los aspectos importantes que pudimos observar en el tránsito de estos cambios en los indicadores y en los procesos evaluativos de la Dirección de Inclusión dan cuenta de cómo estos indicadores van influyendo y a la vez influyen en sí los lineamientos institucionales que hay dentro de la universidad, y a la vez también la propia implementación de los equipos ejecutores, de cómo estos indicadores influyen en el trabajo que realizan estos equipos ejecutores, y cómo también estos equipos ejecutores, al realizarse distintos tipos de preguntas, también influyen en los indicadores buscados. Al realizar una comparación entre la ponencia anterior, la ponencia número 1, podemos observar que esta estaba mucho más enfocada en cómo los equipos miraban los indicadores, y en esta ponencia ya podemos ver también cómo la construcción de estos indicadores en los procesos evaluativos van influyendo en este proceso de implementación. Acá algunas referencias que apoyaron la presentación, la ponencia número 2. Esa fue la ponencia número 2. Muchas gracias. Gracias.
Buenas tardes. A continuación les vamos a presentar la ponencia número 3 del panel Desafíos Políticos, Conceptuales y Profesionales en Evaluación en Educación Superior Inclusiva. Esta ponencia tiene como nombre Experiencias de Diseño y Aplicación de Evaluaciones de Resultados de las Acciones Realizadas por la Dirección de Inclusión de la Universidad Católica. Que les habla es Solange Muñoz y me acompaña hoy Javier Farías. Pregunta y objetivo. Bueno, para responder a la pregunta de si las acciones que se realizan en la Dirección de Inclusión, si sirven o no, y en qué medida durante el año 2020 se diseñaron y se pilotaron instrumentos y estrategias evaluativas que aspiran a tener una aplicación permanente, de modo que se produzca una retroalimentación continua en los equipos, en base a datos precisos y experiencias concretas. En ese sentido, la pregunta de esta ponencia es ¿cómo ha sido la experiencia concreta de diseñar e implementar procesos de evaluación de resultados de las acciones realizadas por la Dirección de Inclusión de la UC? Para esto, el objetivo de esta presentación es presentar 4 experiencias de diseño y aplicación de evaluación de resultados de los programas de inclusión de la UC para sistematizarlas, para darlas a conocer y divulgarlas. La metodología utilizada para cumplir con este objetivo es un enfoque cualitativo, es de tipo descriptivo, y la técnica de análisis es la revisión sistemática. Las fuentes de información fueron actas y registros de reuniones, informes y presentaciones de resultados de esta experiencia. ¿Cuáles son estas experiencias? Se tomaron en consideración 4. La primera es la estrategia de acompañamiento de educación superior del programa de acompañamiento y acceso a la educación superior, PASE-AES, las tutorías profesionales, las tutorías pares y las tutorías académicas de la dirección. Bueno, contarles un poco cuáles fueron estas 4 experiencias. La primera, PASE-AES, tenía como objetivo dar cuenta de la efectividad de la estrategia de PASE, del programa PASE, y para esto se elaboraron 4 indicadores de desempeño estudiantil. Estos indicadores, y también acá se da cuenta de los principales resultados, tenían que ver con la retención de estos estudiantes, la aprobación acumulada de cursos de nivelación y la aprobación acumulada de crédito inscrito. Y el cuarto es la aprobación del primer año de mayo al término del segundo año en el programa PASE. La segunda evaluación considerada son las tutorías profesionales, que también tuvieron como objetivo dar cuenta de los resultados que logran las tutorías profesionales de acompañamiento de la dirección, y para esto se elaboró un plan de evaluación anual constituido de un set de 8 instrumentos, tanto cualitativos como cuantitativos, que consideraron al conjunto de actores que participan en la tutoría profesional, que son los postulantes, los estudiantes, las familias y los mismos tutores en función de los distintos tipos de intervenciones en los que participa cada uno. Los principales resultados tienen que ver con el vínculo que se espera que se genere entre los estudiantes y los tutores, los motivos de la no participación de los estudiantes, la satisfacción y otros indicadores relacionados a las actividades grupales desarrolladas y la actividad de padres y familias también desarrollada en el marco de las tutorías. La tercera experiencia de evaluación son las tutorías pares, la cual también tuvo como objetivo dar cuenta de los resultados que éstas logran, para lo cual se elaboró un plan de evaluación anual con 7 instrumentos, también cualitativos y cuantitativos, y es que estaban dirigidos a estudiantes, tutores y coordinadores de los tutores. Los resultados también van de temas relacionados como la calidad del vínculo que se logra entre estos actores, el sentido de pertenencia que logran las tutorías en los estudiantes, y el desarrollo de herramientas para moverse autónomamente por la vía universitaria. Asimismo, también se valoran instancias como la capacitación a los tutores, que tiene como objetivo evaluar de qué manera les sirve esto en su formación como tutores. La cuarta experiencia son las tutorías académicas de la Dirección de Inclusión, y también se buscó levantar el estado actual de la situación de estas tutorías y evaluar el efecto que estas tienen a nivel de los estudiantes, de los tutores y el equipo académico. Para esto se diseñó una metodología con encuestas de pre- y post-test que se diferenciaban por distintos tipos de actores y por distintos tipos de tutoría analizada, ya sea grupal o de apoyo personalizado. Entre los principales resultados se destacan algunos que tienen que ver con la adherencia de las tutorías, con la percepción que tienen los estudiantes respecto de cómo es este espacio de las tutorías,
y algunos otros aspectos vinculados al aprendizaje, a la autoeficacia y al autoconcepto académico de los estudiantes. ¿Cómo se sistematizaron estas 4 experiencias? A partir de 5 ejes o grandes dimensiones que fueron diseño, operacionalización, aplicación, análisis y resultados. Para cada uno de estos se establecieron preguntas en una lógica de matriz, en las cuales se fueron respondiendo en función de la experiencia de estos distintos tipos de evaluaciones. Entrando a los resultados, entonces, en primer lugar, a nivel de diseño, las 4 evaluaciones hacen preguntas por la eficacia y los resultados que estas acciones tienen. La pregunta es si funcionan o no y en qué medida. Y esto se hace tanto desde la perspectiva de los actores como de los indicadores de desempeño que tienen estos actores, en particular estudiantes. Hay predominancia de metodologías cuantitativas, aunque también hay metodologías cualitativas, pero de corte más complementario. En 3 de las evaluaciones, la aplicación se hace posterior a la ejecución de la acción, mientras que en las tutorías académicas tiene este diseño de pre y post. A nivel de operacionalización de las dimensiones e indicadores, son procesos de operacionalización los que guían las evaluaciones, ya sea a través de los actores involucrados o de las instancias en las que estos participan. Y la excepción es fase A, es donde no se realizó una operacionalización propiamente tal. Por otra parte, para 3 de las evaluaciones, los indicadores emergen como una consecuencia lógica de las variables y dimensiones. Y la excepción nuevamente es fase A, dado que los indicadores que ahí se trabajan y se reportan se corresponden con datos ya existentes, no obedecen a constructos elaborados para la ocasión. A nivel de aplicación, en 2 evaluaciones se elaboraron instrumentos cuantitativos y cualitativos. En una de ellas se elaboraron solo instrumentos cuantitativos y en fase A no se elaboraron instrumentos de recolección de información. En 3 evaluaciones se realizaron procesos de pilotaje de un semestre o un año, y la excepción nuevamente es fase A, donde no se realizó este proceso. A nivel de análisis, había hipótesis de trabajo de corte más descriptivo en 3 de las 4 evaluaciones, la excepción nuevamente es fase, y en 2 evaluaciones se aplicaron técnicas inferenciales para responder a estas hipótesis. Por su parte, se realizaron comparaciones entre grupos o entre momentos en el tiempo en 2 evaluaciones. A nivel de resultados, se cumplieron de manera parcial o total los objetivos de la evaluación en las 4 evaluaciones observadas. Se realizaron presentaciones a equipos ejecutores, a autoridades o a unidades académicas, según correspondía para cada evaluación. Y en 2 de las 4 evaluaciones hubo repercusiones o se motivaron acciones de mejora a propósito de realizar la evaluación de resultados y presentarla con los equipos ejecutores. A nivel de conclusión y discusión, lo primero, como reflexiones generales, reconocer que las experiencias de procesos evolutivos son, tanto para los equipos que las realizan, como para la dirección de inclusión en su conjunto, es un gran avance en términos de medición. Como se veía en la ponencia anterior, esto ha sido fruto de una evolución de la dirección de inclusión y del área, en donde en esta etapa ya estamos totalmente enfocados a evaluar resultados. Entonces las evaluaciones sistemáticas son un producto en sí mismo, con resultados constantes y comparables en el tiempo. Para la posterior implementación de mejoras, también se destaca tener evaluaciones. Esto sirve para tomar decisiones que cada vez más estén sustentadas en evidencia. Otra reflexión general que aparece a propósito de este análisis es que es la relevancia del área de monitoreo de estudios como un equipo especializado en evaluación, que colabora en los diseños y en las aplicaciones y en los análisis de las evaluaciones realizadas. Es un facilitador de la implementación de procesos y de evaluaciones de resultados. Dentro de los desafíos que observamos, en general hay que tratar de lograr un mejor muestreo que abarque el total de actores que participan, instancias que participan de las acciones evaluadas. Lamentablemente hoy no tenemos la muestra necesaria para generalizar resultados, así que esto debería mejorar en la medida que se instalen procesos evaluativos a nivel de todos los actores involucrados.
También hay desafíos en la coordinación interna entre los equipos en relación al levantamiento de información, pensando en que estas son estrategias que se realizan de manera paralela, entonces puede que se repitan actores, que se esté preguntando una o dos o tres veces aspectos parecidos. Entonces hay un desafío ahí de coordinarse internamente en los levantamientos de información. Y el tercer desafío que tenemos es el resguardo de la confidencialidad de la información. Acá, sobre todo a nivel de estudiantes, hay, en lo que respecta a tutorías profesionales, por ejemplo, hay aspectos de acompañamiento que son confidenciales y hay que asegurar que esa información se trabaje de manera adecuada. Y ahí dejamos algunas referencias que utilizamos en la investigación, principalmente es literatura de evaluación de programas. Y esa ha sido nuestra ponencia. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Carolina Calderón y mi compañero es Alejandro Arias. Ambos somos coordinadores de la Unidad de Seguimiento y Apoyo Académico y les vamos a presentar la ponencia 4, Evaluación preliminar de un proceso de alertas académicas, indicios de impacto de nueva política de acompañamiento a estudiantes en riesgo académico. Las alertas académicas de manera general están orientadas para todos los estudiantes de la universidad, no solamente para los alumnos que participan de la dirección de inclusión. Sin embargo, el trabajo que se ha hecho en la dirección ha ayudado a fortalecer la mirada que tengan los estudiantes y también a implementar de manera homogénea el trabajo que se tiene con las unidades académicas. El proceso de alertas académicas se crea en base al compromiso institucional, más el compromiso del estudiante. Todo esto con un objetivo, el cual es la permanencia del estudiante en la universidad. La operación del proceso consiste en que cada semestre se analiza y se monitorea la gestión de las unidades académicas, de las unidades de servicio, y el logro en el cual se compromete el estudiante. La historia del proceso de las alertas académicas comienza con el término de las causales de eliminación el año 2018 y parte el año 2019 con alertas académicas y la revisión de permanencia. El año 2020 esta implementación se suspende por el estallido social y pandemia, aunque cabe destacar que el acompañamiento a los estudiantes siguió de continuo. El año 2021 se vuelve a implementar de manera completa. Los que participan en este proceso son las unidades académicas, que son 20 facultades, incluyendo Campus Villarrica y College, 8 unidades de servicio, una unidad de seguimiento y apoyo académico en la cual trabajan 2 coordinadores y una plataforma la cual se trabaja en conjunto con registros académicos. El funcionamiento de las alertas académicas es de la siguiente manera. Registros Académicos genera listados de alertas en plataforma y envía un correo automático a todos los estudiantes con instrucciones para iniciar el proceso desde la plataforma. Se emiten listados también desde plataforma para las unidades académicas y las unidades se contactan con sus estudiantes para comenzar con las entrevistas iniciales. Una vez que se establecen los compromisos por parte del estudiante, se deben contactar con las unidades de servicio. Las unidades académicas realizan acciones de seguimiento para colaborar con la implementación del compromiso de los estudiantes. Al finalizar el semestre, la unidad académica cita reunión para evaluar estos compromisos del estudiante y reflexionar respecto del desempeño que haya tenido durante el proceso de alertas. A este último proceso se le llama la reunión de cierre. El proceso de alertas académicas comienza el año 2019 en su segundo semestre con un poco más de 1.000 alumnos, 1.026 alumnos, y va disminuyendo semestre a semestre, llegando al año 2021 en su primer semestre con 409 estudiantes, de los cuales 312 se mantienen vigentes. En cuanto a la distribución de los estudiantes por su vía de admisión, podemos ver que los estudiantes vía PSU son mayores en número. Sin embargo, como podemos ver en la imagen siguiente, el grupo de equidad, que es menor en número, se encuentra mayormente representado en las alertas académicas con un 15,4%. El 23% de los estudiantes repiten alerta en el periodo siguiente. Y el 17,5%, que es un grupo no menor, se salta un periodo y luego vuelve a caer en alerta académica.
Los estudiantes con tercera o cuarta alerta contabilizada son los más representados en las primeras escuelas que muestra el recuadro, ya que éstas cuentan con mayor número de estudiantes. Respecto al año de emisión, los primeros años siempre están más representados en las alertas. 7 de los 8 artículos del reglamento les permite acceder por bajo rendimiento. Es esperable que en el tiempo se disminuyan las alertas en función de la presencia de la Comisión de Revisión de Temas, la cual no funcionó durante el 2020. Por esa razón, y también por la no contabilización de alertas durante el año 2020, ha sido todavía un proceso intermitente internalizar toda la cultura respecto a las alertas dentro de las unidades académicas de la institución. Eso implica que en la medida en que funcione de manera completa, es posible que los estudiantes recuerden mejor el rendimiento académico por las consecuencias que ello trae. De quienes abandonan o renuncian, estos se mueven un rango entre el 23 y el 30%, probablemente influenciados por la situación académica que fomentó problemas de continuidad del estudiante. El formato online, los problemas de conexión, problemas familiares pueden haber también potenciado la deserción. Muchos estudiantes también tuvo que dejar Santiago y volver a sus ciudades de origen para poder continuar estudios, y eso no necesariamente mejoraba las condiciones de estudio. Cuando los estudiantes son consultados por los ámbitos que más dificultan su mal rendimiento, abusan de manera significativa temas académicos y personales. De ellos, las dificultades en un curso, las habilidades de estudio, eventualidades y la ansiedad son quienes dominan las menciones. Las eventualidades aumentaron levemente en el 2020, luego del estallido social y la llegada de la pandemia. La carga percibida de estos estudiantes aumentó casi al doble para el segundo semestre de 2020 y principio de 2021. Eso probablemente relacionado con la cantidad de tiempo que tienen que pasar en clases sincrónicas. Respecto a la demanda de los apoyos, estos se condicen con las necesidades en un 98%. ¿Ya? Solo los datos de 2019 no están presentes por no estar incorporados a la plataforma todos los días. Los compromisos logrados son mayores a los no logrados. Aún así, la incorporación del seguimiento de estudiantes ha resultado costosa. A la fecha, las unidades académicas hay que realizar el seguimiento para que la información sea correctamente ingresada en la plataforma de alerta. El 2021 no tiene todos los datos por el corte anticipado que se hizo para esta presentación. En general, los estudiantes no repiten alerta en el siguiente semestre. Esto solamente es percibido de acuerdo a estudios que hemos hecho respecto a los promedios ponderados acumulados. Son los estudiantes de menor promedio los que siguen repitiendo alerta y los que necesitan más acompañamiento. Esto porque hay un problema de motivación que se presenta en el momento que el estudiante ingresa a una alerta académica. ¿Sí? El estudiante que ingresa con menor nota es probable que continúe varios periodos al interior de las alertas académicas. Lo bueno es que siempre está acompañado. A ellos también hay que guiarlos en el proceso de ajuste de carga de crédito. Generalmente tienden a compensar. Si les va mal, intentan inscribir más créditos de los que en realidad es saludable para su continuidad en la universidad. Y obviamente también hay alguna otra situación personal que las aqueja, por ejemplo, el acompañamiento es absolutamente relevante. Respecto a lo que hemos observado, consideramos que la detección oportuna es un elemento central. En general, es una buena herramienta para pesquisar a estudiantes con bajo desempeño académico y movilizar los apoyos, es decir, que el estudiante puede hacer una acción para desarrollar un mejor rendimiento académico. Las alertas también parecen ayudar a pesquisar a tiempo situaciones de bajo desempeño, en donde los estudiantes más representados son los de los primeros 3 semestres. Cerca de un 80% no repite alerta, ¿sí? Y eso va disminuyendo y tienden a ser menos consecutivos. Debido a que los estudiantes en general no repiten alerta, parece útil mantener también la periodicidad de un semestre. Si bien es cierto, es muy difícil mover el promedio ponderado acumulado de un estudiante, el mantener el acompañamiento semestre a semestre puede ser bastante útil.
También ha ayudado a pesquisar estudiantes que han ingresado con mucha anticipación a la universidad de otros años, periodos que en realidad esperábamos no encontrar. Por ende, la revisión de permanencia frente a la tercera alerta se estima con un acierto en este sentido. Respecto al acompañamiento y apoyo, las unidades académicas se han involucrado en el proceso adecuadamente. La instalación, si bien es cierto, ha sido muy demandante, porque las unidades académicas, en específico las subdirecciones de asuntos estudiantiles de las facultades, tienen otras tareas también que realizan. Por eso ha sido también demandante. Pero siempre ha sido comprometida. Y la capacitación que le hemos podido dar también ha sido bastante buena. Hay obviamente diferencias entre unidades académicas. No todas sistematizan el acompañamiento de la misma manera. Intentamos que sea así. El perfil de quienes realizan el acompañamiento también ha ido evolucionando, en la medida en que se ha visto la necesidad de que gente con un mejor perfil para acompañar a estudiantes sea la que realiza el proceso. También el uso de la información de esta sistematización funciona como un input para la gestión académica. Y la universidad, hasta el momento, según los estudiantes, cuenta efectivamente con los apoyos que son necesarios para desarrollar el desarrollo académico, perdón, el desarrollo de las alertas. La evolución de las alertas, si tenemos hasta la fecha 4 procesos, solo uno correspondió a un semestre, entre comillas, de normalidad, ¿ya? O no excepcional. Los otros 3 han sido posteriores a estallido social y luego a 2 semestres de pandemia. Eso implica que es posible que veamos un aumento en la medida en que los estudiantes vuelvan a condiciones normales. El número de estudiantes alertados ha disminuido en cada periodo y tiende a mantenerse en los últimos 3 semestres. Y también señalar a modo de detalle, y así, que los estudiantes con mayor número de alertas son aquellos que tienen PPA muy bajos. ¿Sí? Aún mejorando su promedio, estos no superan el 4 en algunos semestres posteriores. Y de manera general, el proceso clarifica trayectorias de estudiantes según su caracterización al interior del proceso. Es decir, en cada periodo hemos ingresado caracterizaciones de los estudiantes. De esa manera esperamos sistematizar a los estudiantes de tal manera de poder identificarlos y guiarlos de la mejor manera. Se alinean también perspectivas sobre acciones de inclusión, sobre todo con los estudiantes que entran vía equidad. Si bien es cierto, nuestro ejercicio sobre ellas están más bien limitadas porque siempre estamos pensando en la permanencia de los estudiantes con alguna dificultad académica. Existe mucha fuerza en el mérito. Ello conlleva situaciones en las cuales el acompañamiento de la unidad académica está esperando que el estudiante se esfuerce, cuando hay veces que hay mayor influencia de otros elementos, como por ejemplo la salud mental. Y en definitiva, el tránsito de los indicadores se refleja en la forma en que opera la unidad de seguimiento de apoyo académico, siempre bajo una perspectiva de monitoreo constante, estudio de la caracterización de estos estudiantes que participan y una evaluación del sistema, lo cual está en proceso. Espero que nuestra presentación haya sido de su agrado. Muchas gracias.